Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Es un acontecimiento histórico para la lucha ambientalista en Alemania. El país desconecta hoy sus últimos reactores nucleares, poniendo punto final a 6 décadas del uso civil de la energía atómica en el país. El cierre de las centrales estaba previsto para diciembre del año pasado, pero la vida útil de las plantas se extendió para combatir la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Los críticos argumentan que las centrales deberían permanecer activas en un contexto de crecientes costos energéticos, pero Alemania permanece fiel a su objetivo de confiar en las energías renovables para cubrir la mayor parte del suministro eléctrico de aquí hasta el año 2030. Y nuestro enviado especial, Benjamín Álvarez, se encuentra en la localidad de Neckarwestheim, en el sur de Alemania, en una de las 3 últimas centrales nucleares todavía activas en el país. Benjamín, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué ambiente se vivió hoy en esta jornada que muchos catalogan como histórica y cómo exactamente se va a proceder con la desconexión esta noche? Así es, uno de los 3 reactores que aún está en funcionamiento, como pueden ver a mis espaldas. Las personas que se reunieron, fue una manifestación en un estacionamiento a las afueras de este reactor nuclear. Se reunieron para festejar, dijeron que es una fiesta al fin de una era de la energía atómica, más de 60 años que se usó este tipo de energía en Alemania. Llegaron a festejar, mencionaron también el desastre de Fukushima, también lo que sucedió en Chernobyl, dijeron que es importante para mirar hacia adelante. En ambiente bastante relajado, donde se juntaron, donde también vinieron a festejar este importante día para muchas personas que han estado luchando, como mencionabas, por muchos años para que Alemania dé este paso. Ahora, Benjamín, a pesar de que hoy se habla del fin de la energía atómica en Alemania, desmantelar estos reactores tomará tiempo. ¿Qué les espera a los residentes de comunidades como la de Neckarwestheim? Efectivamente es un proceso bastante largo. Esto no es un botón rojo que uno lo presiona y de un día para otro todo se acaba. Es un proceso de desmantelamiento, de reciclaje también, un proceso. Los expertos estiman que en Neckarwestheim, donde nos encontramos ahora, este proceso va a durar a lo menos 15 años y después también, una vez que se haya desmantelado todo, se haya visto qué partes se pueden reciclar y cuáles no, viene una de las preguntas, grandes preguntas que aún están abiertas: ¿qué hacer con el material radioactivo? ¿Dónde, en qué ciudad, en qué país, en qué ciudad o pueblo en Alemania se puede albergar este material radioactivo? Para muchos, los que viven acá cerca, también es una noticia triste. Y cuando veíamos también al otro lado de la cerca, donde estaban personas que están trabajando en esta planta, obviamente es un día bastante triste, que es un fuerte contraste con las personas que se reunieron antes enfrente de este reactor nuclear para celebrar este día. Pero lo que queda claro es que hoy va a ser un día importante también en la fase, en esta salida que busca Alemania de la energía atómica, pero va a tomar muchos años más hasta que realmente se haya finalizado este proceso de desmantelamiento. Alemania da el paso definitivo para acabar con la energía nuclear civil en el país. Los detalles nos los brindaba Benjamín Álvarez desde Neckarwestheim. Muchas gracias, Benjamín. Hasta la próxima. Y ya lo decíamos, los sentimientos de hoy en Alemania son sentimientos encontrados. Y no sorprende, ya que la relación de los alemanes con la energía atómica siempre fue complicada. Aquí una crónica. Las protestas antinucleares en Alemania empezaron incluso antes de que los primeros reactores entraran en funcionamiento. La oposición inicial procedía principalmente de grupos ecologistas, pero el temor a un accidente nuclear llevó cada vez a más personas a las calles. En 1986, el desastre de Chernobyl liberó una nube radioactiva que se extendió por el norte de Europa. El temor a la radiación desencadenó el pánico en la Alemania occidental. La crisis sembró la semilla de la futura transición energética alemana, eólica y solar en lugar de energía nuclear, algo que por entonces parecía una utopía. Hoy las renovables cubren el 46% del consumo energético alemán. En el 2000, el Parlamento aprobó una ley para expandir las energías renovables. En 2012 había acordado ya el adiós progresivo a la energía nuclear, pero el punto de inflexión llegó en 2011. El desastre de Fukushima puso en evidencia que ni siquiera un país altamente tecnificado como Japón era capaz de evitar una catástrofe. Hoy afirmo de forma inequívoca frente a este Parlamento que Fukushima ha cambiado mi actitud hacia la energía nuclear. Prescindiremos por completo de la energía nuclear a finales de 2022.
Paso a paso, Alemania fue desconectando sus centrales. De las 17 existentes en 2011, se pasó a las 3 apagadas este sábado. Inicialmente, su desconexión estaba programada para final de 2022, pero la guerra en Ucrania extendió su vida útil. Ante la falta de gas ruso, el gobierno reactivó explotaciones de carbón desmanteladas y surgieron dudas sobre la conveniencia de abandonar la energía nuclear. Pero el gobierno se mantuvo fiel al objetivo. Tras 6 décadas, la era de la energía atómica en Alemania llegó a su fin. La energía atómica llega a su fin y con ello también una verdadera encrucijada política que queremos analizar con Paola Álvarez, nuestra analista política aquí en el estudio. Bienvenida, Paola, muchas gracias por estar con nosotros. En su momento y durante varios momentos en este proceso, las principales fuerzas políticas que hoy están en el gobierno y en la oposición de Alemania validaron la energía atómica. ¿Qué cambió? ¿Por qué es que se dio esta diferencia de posturas ahora? Bueno, durante años lo que podemos decir es que se han movido las posturas de manera natural, ¿no? La primera validación de la energía atómica se hace antes incluso de que existiese el movimiento verde, de que los verdes entrasen en el Parlamento. Luego, progresivamente, cuando se despierta ese movimiento antinuclear empieza a crecer y a contagiarse entre algunos partidos ese deseo de acabar con la energía nuclear. Aunque tenemos en mente esa imagen de Angela Merkel sellando el que ha acabado por ser el fin definitivo de la energía nuclear, hay que decir que lo que hizo en ese momento la canciller fue en realidad recuperar una hoja de ruta que había sido del primer gobierno de verdes y socialdemócratas. Son ellos los que por fin ponen fin en una hoja de ruta, en un plan a la energía nuclear en Alemania. Ese plan ya contemplaba que la última central se cerrase en diciembre de 2022. Es un plan que la CDU tuvo que respetar cuando Angela Merkel llegó al gobierno, porque recordemos que fue en una coalición también con los socialdemócratas, pero la cosa cambia cuando la CDU puede gobernar con los liberales en el segundo mandato de Angela Merkel. Ahí no se decide acabar con el desmantelamiento, pero sí que entre conservadores y liberales decidieron prorrogar al menos la vida de las centrales más modernas en al menos 14 años. Entonces se pensaba que era el principio de muchas otras prórrogas posteriores, que era una forma de acabar de facto con ese proyecto de verdes y socialdemócratas, pero, y volvemos a esa imagen de Angela Merkel en 2011, la tragedia de Fukushima cambia todo, por lo menos para la canciller. Se cree todavía que fue una decisión muy personalista y que no necesariamente significa que también todos los conservadores y todos los liberales cambiasen de opinión. Entonces ahora hemos visto precisamente a esos dos partidos, la CDU y los liberales, unos desde la oposición, otros desde el gobierno, han presionado para mantener abiertas estas centrales, defienden que es una energía limpia, defienden que en tiempos de inseguridad o de incertidumbre energética cualquier fuente tiene que seguir ahí disponible, sobre todo cuando están ahora mismo activas, pero con socialdemócratas y verdes en el gobierno, al cumplirse esa hoja de ruta, parecía muy difícil que se saltase este compromiso histórico. Los alemanes, la opinión pública, han estado viendo este vaivén político y lo han acompañado también en cierta medida. Hoy en día, una encuesta reciente sugiere que la mayoría de los alemanes está en contra de que se salga el país de las energías nucleares en este momento. ¿Cómo se explica esa discrepancia y esa controversia en el país? Sí, ha sido una encuesta que ha sorprendido además bastante. Tenemos que decir que es una encuesta también muy de este momento histórico, en plena guerra de Ucrania todavía activa. Hay mucho miedo en la población a que haya desabastecimiento, a que sigan subiendo los precios. Se podría decir que no es una encuesta que refleje solo el pensamiento de los alemanes sobre la energía nuclear, sino que intervienen muchos factores. Si nos vamos a encuestas de hace 11 años, las encuestas posteriores a Fukushima, los resultados eran completamente opuestos. El gobierno conoce estos vaivenes, por eso se ha seguido sintiendo legitimado para tomar la decisión y además, como decíamos antes, para ellos este fin de la era de la energía nuclear impone el inicio definitivo de la era de las energías renovables que, como decíamos, deben suponer el abastecimiento en poco más de una década. Veremos si se cumplen esas metas, ya sabemos que todo puede cambiar. Paola Álvarez, nuestra analista política, muchísimas gracias por este análisis.